Bienvenidos otra vez al estudio de la vida de Cristo. Hoy día vamos a estar en Lucas 22, comenzando aquí, y luego vamos a estar en otros evangelios, pero vamos a estar investigando la traición de Jesús. La traición de Jesús, y luego vamos a ver los cortes en cuando Él se presentó frente de diferentes personas. Comenzamos entonces con la traición de Jesús. Vamos a estar aquí en Lucas 22 y voy a comenzar leyendo en el versículo 47. Lucas 22, 47. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo juntos. Gracias, Señor, que nos has bendecido. Gracias por este tiempo. Deme sabiduría, Señor, en cuando presento estas cosas para que usted se da honra en todo lo que se dice aquí, en todos los que me están escuchando o me escucharán, de que tendrían un beneficio por escuchar esta enseñanza porque viene de ti. Gracias, Señor, por estas oportunidades. Nos humillamos, admitiendo que necesitamos a tu presencia y tu poder. Denos esto, Señor, este día para tu honra y gloria. Todo esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en versículo 27, aquí dice, estando aún hablando él, he aquí una multitud de gente, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se llegó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregarás al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban junto a él lo que había de ser, le dijeron, Señor, ¿heriremos con espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le quitó la oreja derecha. Y respondiendo Jesús dijo, dejad hasta aquí, y tocando su oreja le sanó. Dijo después Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo al ladrón habéis salido con espadas y con palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vamos a hablar un poco entonces del ejército, la traición de Jesús. Sabemos que él fue traicionado por Judas, y Judas era uno de los 12. Con Judas vino una gran multitud de hombres. Nos dice en diferentes evangelios, nos dice que era una banda de soldados en el libro de Juan. En Mateo y Marcos y Lucas más dice multitud de hombres y gente, multitud de hombres. Y dice soldados en Juan. Entonces sabemos que la gente, multitud de gente que vinieron, es importante entender algo de la historia de este tiempo para entender cuántas personas a lo mejor estaban para arrestar a Jesús. Básicamente en este tiempo, eran 200 a 2,000 soldados en la ciudad de Jerusalén en este tiempo. Eran tantos soldados porque, número uno, era el tiempo de la Pascua. En el tiempo de la Pascua es una fiesta de los judíos donde ellos se juntan en Jerusalén, donde estaba el templo en este tiempo. Ellos se juntaban ahí, pero los peregrinos de alrededor del mundo vinieron a Jerusalén, los que eran judíos. Y estos judíos vinieron porque querían estar ahí para la fiesta. Y eran semanas los que estaban ahí, mucho más que un día, más que 2 días. No tenían transporte, caminaban por pie o por camello, lo que sea. Duraba mucho tiempo, eran muchos planes. Una vez al año hicieron este viaje dependiendo del lejano de que estaban ellos de Jerusalén. Pero cuando estaban ahí nos imaginamos de que eran miles y miles de gente, tal vez 1,000,000, no se sabe, pero se llenaba Jerusalén con judíos demasiado. Normal, tenían soldados que estaban puestos ahí en la ciudad para defender en cualquier situación que hubiera molestia de la paz, pero en el tiempo de este tiempo en la Pascua, hubo tanto más, y se fueron de 200 soldados a 2,000 o más. Los que estaban ahí, porque cuando hay más judío y cuando están llenos de fervor religioso, pues muchas veces hay problemas entre ellos y los soldados también. Para enfriar pues cualquier situación que sería difícil, ahí tienen muchos soldados. Los judíos mandaban, los judíos querían captar a Jesús. Sabemos la historia ya, él se hizo de que Lázaro se resucitó de la muerte, muchas cosas que hizo Jesús que los judíos no pudieran defender, y ellos tenían miedo. Si nos damos cuenta, si Jesús estaba en el jardín con básicamente 12 personas más él, incluyendo a él, Judas, lógico que no estaba ahí, pero él estaba en el jardín.
y estaban listos. Judas ya se había hecho sus planes, porque desde la última cena, cuando salió Judas, hasta que fueron al jardín de Getsemaní, fue cuando ya tenían a su gente, ya tenían los soldados, ya estaban los judíos ahí, todos ya estaban ahí. Dice aquí, y vinieron, estaban con él, le dijeron, Señor, ven una espada, y respondieron, dejad esta aquí, creo que nada, sí, aquí está en 52. Dijo después Jesús a los príncipes de los sacerdotes, ellos estaban ahí, a los capitanes del templo, también estaban ahí, eso de seguro eran como fariseos y saduceos, y a los ancianos también estaban ahí, y venido contra él, que habían venido contra él, como al ladrón, habéis salido con espadas y con palos. Si Jesús hablaba a los judíos, y estamos hablando de judíos que tenían una posición alta entre los judíos, estamos hablando de los capitanes del templo, estamos hablando de los sacerdotes, estamos hablando de los sumos sacerdotes, entre los capitanes de los sacerdotes, gente que tenían posición, gente que no eran nomás cualquier persona, tenían alta posición en la sociedad entre los judíos. Todos estaban con los soldados romanos. Obviamente, ¿a quién mandó estos soldados? Judas era el que traicionó a Jesús a últimas, pero no era el único. Todos los judíos. Me imagino que Judas más, porque Judas sabía más de Jesús, estaba más cerca con Jesús. Fue él que era muy cerca a Jesús, pero lo traicionó a últimas, porque lo hizo secretamente. Los soldados y los judíos lo hicieron en este tiempo, todos juntos se fueron a él. Pero a ellos les echa la culpa a Jesús. ¿Por qué vinieron ustedes con estos? Quiere decir Jesús que les echa la culpa pues a ellos. También Judas pues que lo traicionó. Pero entendemos que ellos tenían miedo. ¿Por qué vinieron con tantos soldados? Algunos se estimaban o básicamente figuraban que tenían 500, 600 soldados los que estaban ahí. Aparte los judíos, aparte otros hombres que estaban ahí. Nos dice en el libro de Juan, multitud de hombres. Entonces eran más, me imagino, multitud. ¿Cuál número sería? Pues no sabemos, pero eran muchos. ¿Por qué vinieron contra Jesús con tantos soldados, tanta espada, palo, como para defender, como para ir contra un ejército, cuando era nomás Jesús y sus apóstoles? Él era un carpintero, era humilde, él nunca utilizaba la espada, no sabía cómo utilizar la espada, era un hombre de paz, nunca se hizo nada mal, fuera de curar a las personas y hacer cosas buenas obras y enseñar a la gente en el templo. Nada mal, no hizo nada mal, pero querían matarlo. Pero mi pregunta es, ¿por qué vinieron con tantos soldados? Pues a últimas alguien viene contra alguien otro con tantas armas y todo eso porque tienen miedo, obviamente. ¿Por qué tenían miedo? Porque Jesús pues se había hecho muchos milagros. Ellos sabían que Jesús tenía poder, ellos sabían que Jesús pudo hacer milagros, que a las personas que estaban cojos o las personas que no escuchaban, que no vieron, salieron ahí viendo, escuchando, caminando, lo que sea. Jesús tenía poder, Jesús tenía esa capacidad de mucho poder y ellos tenían miedo. Y pues sí, mucho miedo tenían, pues tienen razón de tener miedo. Este miedo que tenían ellos, entonces, estaba basado en eventos reales y se basaron su miedo en estas cosas. En la ciudad, aquí entonces había tantas personas. Otro evento que pasó, que entendemos su poder también, es que ahí, cuando Jesús hablaba y le preguntaron muchas cosas, y Jesús aquí dice, vienes contra mí con todas estas personas. Yo estuve diario en el templo predicando y enseñando, pudieras tú agarrarme en cualquier tiempo, y tú me has visto, yo no tengo espada, yo no tengo nada de eso, nomás estaba yo enseñando, y vienes tú contra mí con tantos soldados. ¿Qué pasa aquí? Yo nunca me operé así, yo nunca tenía la capacidad, nunca demostré una fuerza tan física. ¿Por qué me vienen ahora? Si diario me pueden captar. Jesús quería venir o traer pues a la conversación el punto de que Jesús lo estaban captando, pero ilegalmente y sin razón, porque él no hizo nada mal. Si hubiera algo tan bien, si las acciones que estaban tomando ellos ahora eran bien, ¿por qué no lo hizo en el templo? Si en realidad Jesús es tan mal persona, ¿por qué no lo captaron en el templo? ¿Por qué lo dejaron a él enseñar en el templo si era tan mal persona? Es el punto que está dando Jesús. Y tiene razón, por supuesto. Ahora,
En el libro de Juan, mantenga su lugar aquí en Lucas 22, pero en el libro de Juan 18, aquí vemos que algo que pasa aquí, que este evento, pues es algo tremendo, francamente. Pero comenzamos en versículo 4. Juan 18, versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y les dijo: ¿A quién buscáis? Respondiéronle: a Jesús Nazareno. Díceles Jesús: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba o le traicionaba. Y como les dijo: yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Volvióles pues a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: ya os he dicho que yo soy, pues si a mí buscáis, dejad ir a estos. Está hablando de los 12. Entonces aquí vemos que Jesús, cuando él dijo: yo soy, todos se cayeron para atrás. Esto es algo que en mi imaginación, es algo que se imagina uno, ¿verdad? Que cuando él dijo: yo soy, así inmediatamente, hay una fuerza, pues, con esas palabras, que se hizo la gente caer, tal vez los apóstoles también. Pero todos se cayeron, menos él se paró. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús, siendo Dios, tiene el poder de Dios. Y cuando él dije: yo soy, estaba refiriendo a Éxodo 13. Que cuando Moisés iba a ir a los judíos para que sean sueltos, pues, y para soltarlos de la esclavitud en Egipto, Moisés dijo: ¿a quién les digo que quién me mandó? Y él dijo: diles que el yo soy les mandó. Yo soy entonces es un título de Dios, el Dios de Israel. Y Jesús aquí está dando a él mismo el mismo título. ¿Por qué? Porque Jesús también es Dios. Es el parte de Dios, se puede decir, que se encarneció. Fue necesario que Dios se encarneciera para que Él pudiera derramar su sangre y morir para los pecados del hombre. Dios, siendo espíritu, no tiene carne, no puede derramar la sangre, no puede llenar la profecía del Antiguo Testamento. Aparte, si tuviera cuerpo, entonces sí puede. Obviamente fue necesario, o Dios lo hizo de esta manera, que un parte de Él se encarneciera y se puso bajo obediencia a la otra parte. Pero es un Dios. Así que aquí vemos que es Dios, pues, pero el Dios encarnecido. Y cuando él dijo: yo soy, estaba refiriendo a Éxodo capítulo 13. Cuando él dijo el yo soy. En hebreo es Heye Asher Heye. Quiere decir: yo soy a quien yo soy. O yo soy quien yo soy. Así que esas palabras tienen fuerza porque se refieren al Dios de los judíos. Y la gente contra esa persona, con ese título, a quien se refiera, pues no pueden aguantar y se cayeron. Pero es algo sorprendente, pues, también, porque se pararon. Otra vez vuelve a Jesús a preguntar las mismas cosas. ¿A quién buscas? Jesús el Nazareno. No, pues yo soy. La segunda vez no se cayeron. Jesús ya había puesto su punto. Todo el punto de Jesús, yo creo, tal vez no todo el punto, me perdona, pero un punto que está queriendo expresar Jesús es que Él fue inocente. Él no fue culpable. De que ellos son culpables de echar la culpa a Él cuando Él es inocente. Y por eso se refiere a enseñando en el templo, no haciendo nada mal, curando a la gente diario. Yo estuve ahí, me pudieran captar en ese tiempo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque tenían miedo de la gente. Tenían miedo, por eso. Y Jesús quería traer el punto de que Él es inocente. Además, para que ellos le echen la culpa a Él, ellos son culpables. No es algo justo eso. Entonces llegamos al punto de que cuando Él dice yo soy, pues se cayeron para atrás. Judas, entonces en ese momento, le traicionó con un beso. Regresamos aquí en 18:6 y me dicen, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote. A eso vamos en un momento. Vamos a regresar entonces a Lucas 22. En Lucas 22, Sí. 47. Estando aún hablando él, aquí una multitud de gente, el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se llevó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Otra vez,
Está hablando de su inocencia y de que Judas aquí es culpable. Él dice que ¿estás tú acaso entregándome en las manos de esta gente con un beso? Esto es traición. Es una traición. Yo creo que en los ojos del hombre, si eres como soy yo creo que el sentido general entre la gente es que la traición es un pecado, es algo feo, es algo horrible, es algo muy mal educado. Es porque es una persona que cuando una persona da confianza a otra persona y esa confianza, esta persona lo pisotea y lo utiliza contra ellos. Eso es un pecado horrible, es algo que no tiene honor, nada horrible. En la historia de los Estados Unidos hay un Benedict Arnold, es un hombre de una persona es reconocida por la traición, porque él quiso traicionar al gobierno de los americanos contra los británicos en ese tiempo de nuestra revolución. Pero me refiero de que ese nombre se refiere a gente que es que a cualquier persona que traiciona a otra persona, dice que tú eres un Benedict Arnold. Así se utiliza. ¿Por qué? Porque ese nombre se refiere a alguien que traicionó. Y a traicionar entonces era una persona que tenía una posición alta en el ejército americano en ese tiempo y sabía muchos secretos y cosas así. Utilizó esa información para irse al contrario de la gente que confiaban en él. Los espías y gente así hace lo mismo. ¿Y qué hace otro país cuando tienen un espía que se dobla y utiliza lo que ellos saben a dar información a este gobierno, muchas veces por dinero? Eso es una traición y son para matarlo. Es algo horrible, es algo feo en los ojos del hombre. Y aquí entonces Judas representa a alguien que traicionó pues al Hijo del Hombre, quien es Jesús, y lo hizo con un beso. Esta acción de besarle, representa de que Judas entonces está besando o está compartiendo confianza con Jesús, pero en realidad utilizándolo contra él. Él estaba traicionándolo con un beso. Eso es el sumen de lo feo y lo del horrible que se encuentra en la historia de Judas. Y ahora para nosotros y para toda la historia de los hombres, el nombre de Judas es representado por traicionar. Y con un beso. Ahora, vamos a hablar un poco de la traición de Jesús y por qué tuvo que ser traicionado. Mi punto es esto, y esto es importante. Vamos a investigar aquí las maneras en que Jesús pudo haber sido arrestado. Pero no, la manera de arrestar a Jesús aquí fue por traición, pero pudo haber por otra manera, pero no fue por otra manera. Vamos a llegar al punto de que Jesús tuvo que ser traicionado porque no hubo otra manera. Por investigar a otras maneras en que Jesús pudiera ser arrestado, llegamos a la conclusión que no sería posible reconociendo a la persona Jesús y quién es Él. Tuvo que ser traición. Número 1. Vamos a investigar las maneras en que pudo ser arrestado. Número 1, lo pudieran entonces captar en conflicto. ¿Sí? Pudo haber de que Jesús tenía su ejército, los 12, y cuando Él vino en la entrada de Jerusalén triunfo, pudiera haber tenido, me imagino, miles de gente que pudieran atrasarlo, y Él pudo ganar un ejército y conquistar al templo, y sería entonces un rey conquistando a los demás. Pudo haberlo hecho. Pero no fue entonces lo pudieran arrestar ahí. Pero si hubiera sido de esa manera, entonces Jesús será representado como un sacrificio que no quiso, que Él se defendió. Nos acordamos que Jesús no vino aquí a vivir, vino aquí para morir. Y si es que entonces Él se defiende, lleguemos al punto de que Él está admitiendo que Él no es digno pues para recibir este arresto. Y de que Él se está defendiendo, pero Él no vino a defenderse. Él fue un sacrificio voluntario. Y de que Él era un sacrificio voluntario, no puede ser que la arrestara entonces por un conflicto. No será justo eso. ¿Qué otra manera? Pudiera ser un víctima, que a lo mejor lo están arrestando por una razón que no es válido, pero al mismo tiempo está corriendo porque no quiere ser arrestado.
Puede ser que le captan porque él está corriendo de la ley, porque es inocente y no puede hacer nada y no quiere sufrir castigo por haber hecho algo contra el gobierno, el Estado, entonces está corriendo. Lo pudieran entonces captar y arrestar por haber hecho eso. Otra vez llegan al punto de que Jesús no es una víctima porque él es inocente. Él no tiene ninguna razón de qué correr. Él no tiene ninguna razón de qué pelear. Si hubiera peleado, entonces se representa como un sacrificio que no es voluntario. Si es que él corre, entonces se representa como una víctima, ¿verdad? Y no lo es. Alguien que no se lo hizo voluntariamente. Pudo haber rendido. Pudo haber presentado Jesús al gobierno romano y rendirse frente de él. Pero eso otra vez, si Jesús hubiera sido rendido y arrestado por rendir, entonces él está admitiendo de que él hizo algo mal. No sería un sacrificio puro entonces, y no puede ser que Jesús entonces le arrestan por haber rendido. Y luego puede ser que le agarraron de sorpresa, tal vez cuando estaba en Getsemaní, una vez orando, o cuando estaba cenando, que le captaron a él cuando no estaba listo. Bueno, en cualquier tiempo pudieron arrestarlo cuando él estaba en el templo. Él vivió, caminó y andaba abiertamente entre la gente. No se estaba escondiéndose en nada. Y si lo hubieran agarrado ahí secretamente, buscando la manera en cómo captarlo, entonces sería de que Jesús no lo supiera. Pero dice la Biblia, creo que en Juan, que Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a pasar, entonces, si arrestaran, si lo hubieran arrestado a él por una manera secreto, de que él no sabía, no llenaría entonces la profecía del Antiguo Testamento y se representa a Jesús como alguien que no sabe lo que va a pasar. Eso tampoco es posible. Hemos investigado todas las maneras en que pudieran arrestar a Jesús, pero ninguno es posible, porque lo representan a Jesús como víctima, como alguien que es culpable y como alguien que no tiene poder y no es voluntario. Entonces, ¿cuál es la única manera en que Jesús pudiera ser arrestado? Por traición. Entonces, esta traición de Jesús no puede ser otra manera. No puede ser otra manera. Tuvo que ser necesario que lo traicionaran. Número 2, también lo traicionaron porque se representa el pecado a su peor. Y hemos dicho que cuando le arrestaron a Jesús siendo el único inocente, cuando uno se arresta a otra persona, aunque lo hace injustamente, en realidad, porque somos todos pecadores, están arrestados en un pecador, por lo menos. Aunque no ha hecho tal vez la cosa en que lo están arrestando, pero al mismo tiempo es pecador esa gente. La situación de Jesús no hizo lo que ellos dicen o van a decir que había hecho, pero tampoco es pecador. Entonces esto viene siendo un arresto más profundo de una persona que es completamente inocente. Y se representa entonces porque él es traicionado, y la traición es un pecado y una cosa contra otra persona que es malo, horrible. Y por eso demuestra el pecado en el punto y en la situación más peor. Número 3, por la profecía. Esto es interesante. Vamos a Salmos 41 y 9. Que esta manera de ser arrestado por traición llena profecía. Jesús vino no para borrar la ley, pero no para llenarlo. Todo lo que él hizo y los eventos que le pasaron en muchas instancias representa o llena la profecía. Vemos aquí en Salmo 41 y versículo 9. Aún el varón de mi paz, en que confiaba, el que comía mi pan, engrandeció contra mí el calcañar. Entonces aquí se habla de que profundidad, alguien que yo tenía confianza, alguien que vino a mi casa, alguien que comió de mi pan, alguien que fue bien invitado, alguien en que yo me confié, yo consideraba amigo. Se levantó su calcañar contra mí. Esto representa muchas cosas tal vez, pero puede ser que en la historia de los judíos, cuando Jacob agarró el calcañar de Esaú, puede referir a eso, porque puede decir que lo está traicionando, y el nombre de Jacob quiere decir engañador. Puede ser eso, pero también puede ser históricamente que cuando un ejército conquistaba otro ejército, el general de un ejército que fue conquistado se agachaba voluntariamente y el vencedor del otro le puso el pie sobre el cuello de ellos, representando de que él está sometiendo, para que sus soldados vean que su general ahora está bajo o sometido bajo uno.
Y entonces quiere decir conquistar. Judas entonces quiso conquistar a Jesús de una manera de que básicamente que lo tiene ahí rendido y sometido. Sabemos que a últimas no lo hizo. Piensa que está ganando su ganancia y su dinero. Piensa que lo está ganando. Pero sabemos la historia, ¿verdad? Que a últimas no. Y vamos a ver en la otra clase la muerte de Judas también. Y vamos a ver cómo se reacciona a él. Pero se encuentra el pecado a lo peor, llena la profecía aquí de Salmo 41:9 de que fue traicionado. No puede haber otra manera. Y también por ser traicionado Jesús, Él puede ser simpático, Él puede sentir compasión para con nosotros. Porque dice en la Biblia, en el libro de Hebreos, que Él fue tentado en todos puntos. Y no tenemos un sumo sacerdote que no está tocado por los sentidos de nuestras enfermedades, sino fue en todos puntos tentado así como nosotros. Entonces Jesús entiende todas las tentaciones que nosotros sufrimos, todas, incluyendo la traición. Algunas personas a veces nos traicionan, ¿verdad? Y uno se siente eso, y es un sentido bien feo. Pero al mismo tiempo no tenemos el quien es salvo, tiene un Salvador que entiende lo que es ser traicionado por alguien que se dice que es amigo. Para que él pudiera sentir eso, tener compasión hacia nosotros, tuvo que ser traicionado. Y luego también le permitió a Pedro llenar su promesa. Nos acordamos que Pedro dijo ante esto de que si los demás se apartan de ti, yo no me voy a partir. Yo te voy a defender hasta la muerte si es necesario. Luego dice la Biblia que también los demás dijeron lo mismo. Pedro entonces es él quien por lo menos trató de llenar sus palabras con algunas cosas justas. Él le agarró una espada. Él dijo, yo te voy a defender, no voy a hacer que esto sea posible contra ti. Por lo menos Pedro trató de hacer algo. Pero vemos que Jesús dijo, guarda tu espada. Recogió la oreja de este hombre que se cayó y lo puso ahí y lo curó. En ese momento Jesús decía a Pedro, no te voy a permitir que tú me defiendas, porque esto es necesario. Pedro nunca se entendió la necesidad de que Jesús se muriera, o por lo menos no lo quiso. Porque Pedro, tal vez sí lo entendió, no me entiende mal, pero no quiso. Pedro entonces era una persona que vivió para sí mismo. Sus acciones y todo lo que él hizo fue para que él se represente como que alguien que va a defender. Si alguien lo va a hacer, él lo va a hacer. En parte eso es buen sentido, es un buen carácter. Pero al mismo tiempo a veces se demuestra poco de inteligencia y sabiduría. Él no entendió que esto de que lo que Jesús tuvo que sufrir aquí, número uno, lo tuvo que sufrir solo. Y Pedro entonces no pudo defender. Si Jesús dejara de que Pedro lo defendiera, entonces se compartiera entonces Pedro tal vez con los mismos padecimientos de Jesús. Si hubiera sido de que Pedro también se defendió a Jesús, entonces Jesús y Pedro también lo arrestarían. Entonces Pedro tal vez sería ahí colgado con Jesús, pero Jesús tuvo que hacer esto solo. Sin otra persona. Aunque los ladrones estaban ahí, entendemos, pero no eran gente que le seguían a Jesús. Entonces, le permitió, ¿por qué fue traicionado? Porque le permitió a Pedro defenderse de sus palabras. Y se hizo un milagro. Y número 6 también, esta traición, pues no había otra manera. Se demuestra el pecado a lo peor. Fue por la profecía de la Escritura para que Jesús se siente sin compasión para nosotros. Le permitió a Pedro tener su pelea, pues, o defender sus palabras, y también se hizo de que los otros apóstoles se fueron de él. En este tiempo, cuando esto pasó y cuando lo arrestaron a Jesús por traición de Judas, los demás pues se corrieron, se fueron. Porque ellos no querían, porque también Judas supo mucho de ellos también, me imagino. Y el sentido de los apóstoles es, bueno, si Judas aquí está entregando a Jesús en las manos de estas autoridades, a lo mejor nosotros también. Y ellos sí son víctimas. Serían, pues, en esa instancia víctimas. No vinieron para ellos, pero ellos no sabían eso. Entonces, Jesús no es víctima. No es como los otros apóstoles. Él es inocente. Los otros se corrieron porque son víctimas, pues.
y no querían ser víctimas y ser reconocidos como gente pecadosa contra el gobierno romano. Y tenían miedo, entonces se corrieron. Pero fue porque Judas lo había traicionado. Si Judas pudo traicionar a Jesús, pudo traicionar también a todos los otros apóstoles porque también eran culpables. Y también sabía mucho de ellos. Ahora vamos a hablar de los cortes o las examinaciones, mejor dicho, las examinaciones de Jesús. Aquí en la Biblia, ya cuando lo arrestaron a Jesús, lo llevaron inmediatamente a un lugar. En la mañana tuvieron también otro. Y vamos a ver los cortes. Son 7 en total y vamos a anunciar y hablar de ciertas cosas de cada instancia de corte que vemos en la Biblia. Vemos aquí entonces al principio el sumo sacerdote Anás. Si vamos a Juan 18, en Juan 18, entonces aquí estamos. Ya nos hablamos de esto, ahora estamos hablando de eso y ante Anás. ¿Ok? ¿Quién era Anás? Pues vemos aquí en Juan 18 y 13. Y le trajeron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era sumo sacerdote en aquel año. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Bueno, aquí vemos a Anás. Históricamente hay que entender que quién es este hombre. Este sumo sacerdote Anás fue sumo sacerdote en esa capacidad oficial antemano. Su yerno, Caifás, era el que ahora es sumo sacerdote. Anás me imagino que era ya más anciano. Y llegó al punto, presumo yo, que cuando el gobierno romano se cambió manos. Quien era gobernador de los judíos antemano ya se fue al lado. Y tuvieron entonces a Quirinio ahora, o Serenio, perdón, era el gobernador de Siria, pero el gobierno romano, incluyendo a Siria con Palestina, se le dio a este hombre toda esa área. Y en esa área entonces él era gobernador, él tenía a los soldados romanos para defender y todo eso. Cuando Anás era sumo sacerdote, cuando se cambió manos de un gobernador romano a otro, él me imagino que tuvo esa situación o esa ventaja de decir, mire, ya estoy anciano, ya quiero poner esta responsabilidad a otra gente, que mi yerno sea en la posición. Permitieron entonces, porque me imagino que Anás tenía buena relación con Roma, y le permitieron que su yerno sea sumo sacerdote, una posición muy alto. Pero Anás detuvo, obviamente, alguno de la autoridad también. Muchos han figurado de que Anás en este tiempo tuvo control sobre el Sanhedrin, el tribunal de los judíos, y Caifás hizo toda la cosa de los sacrificios y todo lo que se tenía que hacer el sumo sacerdote en ese tiempo. Pero tenía autoridad. Los dos tenían posiciones de autoridad. Pero frente a Anás vemos que le preguntaron cosas ilegales. Algo que es importante, 2 cosas me imagino con esto, de que no estaba en el templo. El corte, hay que entender que estos 3 eran ante los judíos. Okay, estos eran los judíos. Y los otros 3 eran ante el gobierno romano o gentil, no es alguien judío. La diferencia es obvio. Entre los judíos ellos tienen su sistema de leyes basado en la ley de Moisés, según se supone. Y los de Roma, pues no les importaba pues la ley de los judíos, el Torá, a ellos les importa la ley de Roma. Querían entonces de que Jesús se fuera, querían matarlo. Pero ellos no tenían el derecho de matar a Jesús. Tenían que presentar a Jesús culpable frente de los judíos para que luego los judíos puedan ir, ya tuvieran suficiente soporte de los judíos para ir a Roma, para que Roma entonces le pone a morir a Jesús, para que le matan. Eso fue la única manera. Entonces están en una posición difícil, porque no lo pueden matar directamente, legalmente. Si lo hubieran matado sería ilegalmente. Entonces querían hacerlo de una manera legal, porque si no Roma entonces se mete.
Ahí no querían molestar, ahí no querían causar problemas. Pero al mismo tiempo no pudieran ellos matarlo, tenían que hacerlo legalmente. Para que lo hicieran legalmente, tuvieron que poner a Jesús culpable suficiente para merecer esta muerte. Pero Jesús no es culpable y es inocente y ellos lo sabían. Entonces están en una posición difícil porque lo odiaron a Jesús y porque ellos rehusaron arrepentir de sus pecados. Nunca aceptaron a la persona de Jesús, no son salvos. Al contrario, en vez de aceptar a esto, querían borrar a él y presentarlo a alguien cual no es que no es buena persona, pues. Entonces, aquí Anás, y le estaba preguntando, si nos damos cuenta en versículo 19, aquí dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús de sus discípulos y de su doctrina. Una cosa importante entender aquí, él preguntó de los discípulos y de su doctrina. Quería entonces que Jesús dijera algo que le hiciera como culpable, como un crimen. Pero esto es ilegal. En un sistema de corte, lo que tenían los judíos, no fue legal que alguien dijera algo en el corte que se representa a uno culpable de su misma boca. No pudiera incriminarse a uno. No es legal eso. Tal vez porque la emoción del sistema de corte y todo lo que estaba pasando en el corte y cuando te están echando la culpa y todo eso, la emoción que tiene uno a lo mejor va a decir algo que no es cierto y que no es real, pero el momento de la emoción le causa decir cosas que no son sabios o que no viene de un buen entendimiento por la emoción que está pasando. Para que esto no pasa, es ilegal entonces incriminarse uno. Tienes que tener testigos que le representan a él mal y que no pueden ser el mismo testigo de su propio carácter, pero tampoco se puede incriminarse uno. Entonces preguntaron estas preguntas a Jesús directamente. Querían que él dijera algo para incriminarlo, cual no es legal. Nos referimos que Jesús nunca dijo nada directamente para incriminarse a él en los ojos de ellos. Él dijo palabras que eran no fijos, no exactos. Y es porque no fue legal lo que ellos están haciendo. Jesús nunca hizo nada ilegal. Y él no pudo haber sido él incriminado. Y porque es ilegal eso, Jesús no lo iba a hacer. Entonces, aunque ellos estaban tratando de que Jesús diga algo de la boca, que con esas palabras pudieran echar la culpa a él no lo iba a hacer porque es ilegal. Y por eso le preguntaron de sus discípulos y de su doctrina. Sus discípulos, porque sus discípulos también estaban con él y tenían autoridad y estaban haciendo cosas en el templo, cual no tenían autoridad de hacerlo. Eran ellos pescadores y gente así. Se hablaba de los discípulos. Y también de su doctrina. Según ellos estaban enseñando a Jesús contra la ley de Moisés, querían echarle la culpa a él, pero de su propia boca. Eso es ilegal. Entonces, vemos que Jesús no le dice nada, al contrario, nomás le dice eso como tú lo has dicho. Dice aquí, en 20, Jesús le respondió, yo manifiestamente he hablado al mundo, yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde siempre se juntan todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, estos saben lo que yo he dicho. Está diciendo Jesús con todo esto de que lo que ustedes están haciendo aquí es ilegal. Yo no me voy a incriminar. Si tú quieres que yo me represente como crimen, entonces trae testigos. Ellos me escuchaban en el templo. Tienes una multitud de gente que te puede decir a ti lo que yo les dije y lo que yo enseñé. Tráelos a ellos, porque no están aquí. Ve lo que Jesús está diciendo aquí. Y por eso responde de una manera cual no es muy fijo. Y luego se fue frente de Caifás. Caifás es el yerno de Anás, hemos dicho. Este corte también se ve en Mateo 26. Mateo 26, aquí en versículo 59, Mateo 26, 59. Aquí dice, y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no hallaban, y aunque muchos testigos falsos se llegaban, no lo hallaron. Mas a la postre vinieron dos testigos falsos que dijeron, esto dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarle en 3 días. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y respondió el sumo sacerdote y le dijo, te conjuro por el Dios viviente,
Que no digas, si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Pregunta cosas que le hacen a incriminarse. No es legal esto. Jesús le dice, tú lo has dicho. No te responde fijamente porque lo que están haciendo es ilegal. Volvemos a lo mismo. Y aún os digo que de aquí a poco habéis de ver al Hijo del Hombre asentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces de ahí se rasgó el vestimiento porque le pronunciaron entonces que estaba blasfemando. Esto es digno para morir. Aquí vemos entonces que cuando Jesús estaba Caifás, los testigos no estaban de acuerdo. Querían ellos investigar, pero algo ilegal. Le condenaron a él, le bofetaron. Fue ilegal otra vez incriminarse, pero es lo que estaban haciendo. Ahora vamos a hablar un poco de eso fue el corte básicamente, pero a los fines de este capítulo 26 de Mateo vemos de que Pedro está negando a Jesús. Jesús había dicho a Pedro que 3 veces antes de que el gallo clama, tú me vas a negar 3 veces. Están en la noche, ¿verdad? Entonces aquí dice en 69, y Pedro estaba sentado fuera del patio y se llegó a él una criada diciendo, y tú con Jesús el Galileo estabas. Y él dijo que no, otra vez, y él dijo que no, hasta que juraba, decía palabras feas. Entonces comenzó a echarle maldiciones y a jurar diciendo, no conozco a ese hombre. Y el gallo de ahí cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliéndose afuera, lloró amargamente. Pedro aquí estaba siguiendo a Jesús, pero de lejos. Acuérdense que a Jesús le quitó la capacidad de Pedro a defenderse a él. Y también si hubiera dejado de que Pedro lo defendiera, hubiera sido crucificado con Jesús, no hubiera sido solo, ya hemos dicho. Le quitó entonces eso. Entonces Pedro, operándose por sí mismo, ya no tuvo que hacer. Porque si no me permite defenderle, ¿qué le hago? Entonces le acercó, pero de lejos. Y aquí entonces Pedro negó a Jesús 3 veces. El gallo clama, Jesús ve a Pedro. Y es cuando Pedro, el corazón, afligido de corazón, se va y llora amargamente. Aquí vemos a una persona en Pedro que es completamente convertido. De una persona que vive para sí mismo a una persona que es siervo de Dios. Cualquier persona que va a servir a Dios tiene que ir por este camino. Yo me acuerdo yendo por este camino y yo no digo que he aprendido todo. Yo no soy perfecto, pero Dios se tiene que formar a una persona para ser esa persona siervo a Él. Y Pedro, viviendo para sí mismo, no se puede. Se tiene que convertir. Y por eso dijo Jesús, cuando te conviertes, vas a esforzar a los hermanos. Y Él está hablando de la iglesia. Pero tuvo que cambiarse Pedro. Pedro no puede ser la misma persona. No se puede defenderse él mismo a Jesús porque no pertenece a Pedro. Aquí Pedro se presenta como alguien que negó a Jesús y eso 3 veces y llegó al punto más bajo Pedro, pero ahí es donde Dios entonces pudo haber reconstruido a Pedro y vemos que en Hechos capítulo 2, gloriosamente él está predicando en el día de Pentecostés y 3,000 personas salvos, pero tuvo que haber ido por esa conversión. El número 3. La vida de Pedro es algo interesante. Vemos algunas instancias que viene el número 3 en la vida de Pedro. Número 1, y esto es algo importante acordar. Número 1, él dijo 3 veces que él iba a ser leal a Jesús. Cuando él dijo, estos si ellos te niegan, yo no. Y lo dijo otra vez. Y 3 veces dijo Pedro lo mismo, de que aunque todos te niegan, yo no te voy a negar. Y es cuando Jesús le dijo 3 veces, tú más, no una vez, no 2, sino 3 veces me vas a negar antes de que clama el gallo. Ahí vemos 3 veces también vieron a Pedro durmiendo, así con Santiago y Juan. ¿Se acuerdan en el jardín de Getsemaní, cuando él estuvo ahí dormido 3 veces, eso pasó también. 3 veces negó a Cristo, hemos dicho aquí, y 3 veces confesó que él lo amó. Dijo Jesús creo que en Juan 21, ya que se había ascendido Jesús y ya regresó otra vez en su forma de algún cuerpo que tenía. Ahí estuvo Pedro y él le dijo, Pedro, ¿tú amas a mí? Sí, Señor, tú sabes que te amo. La otra vez, Pedro, ¿tú me amas a mí? Sí, Señor, tú sabes que te amo, siempre.
La tercera vez y se sintió mal. Pero 3 veces él proclamó que amó a Jesús. Entonces el número 3 viene siendo muy importante en la vida de Pedro. Ahora, frente del Sanhedrin, ante el Sanhedrin, ya hemos dicho del Caifás, y ahora ante el Sanhedrin. Este es el tribunal o el grupo de jueces de los judíos que ellos proclamaban anuncios de inocencia o culpable según las leyes de Moisés, y echaron gente del templo, lo incluyeron. Decisiones que perteneció entre los judíos se hicieron estos hombres. Eran como los gobernadores de la gente judía en ese tiempo. Vino Jesús frente de ellos y ya se había roto Caifás su ropa proclamando a Jesús blasfemoso. Y eso es para morir. Eso demuestra que es para morir. El día siguiente nos dice en Mateo 27:1, aquí estamos, 27:1, y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarla a la muerte. La única cosa que vamos a decir aquí del corte frente de estos es que ellos se juntaron, porque no dijeron nada muy diferente, pero se juntaron el día siguiente. En la ley de Moisés, o la ley que tienen los judíos, no pudieran pronunciar a alguien culpable el día siguiente, tenían que esperar para el otro día. Entonces, si el corte aquí estuvo aquí, vieron toda la evidencia, le preguntaron las preguntas, investigaron todas las cosas, para pronunciar el castigo, ¿sí? O la decisión, si es que era el lunes, no pudo ser el martes. Tuvo que ser el miércoles, traspasar un día, para que los que estaban pronunciando esto pudieran pensarlo bien y de que no serían ellos mandados por la emoción del momento del corte. Tenían que tener un día extra, pero ellos no lo hicieron de esa manera, ellos lo hicieron el día siguiente. Y eso aquí otra vez es ilegal. Jesús no hizo nada mal, entonces para que ellos se entreguen a Jesús en las manos de los romanos tuvo que haber sido en una manera ilegal. Ahora vamos la primera vez ante Pilato. Aquí ya terminamos de que él estuvo entre los judíos, ahora él está ante Pilato. Este es el gobernador del área de Palestina o donde estaba en Jerusalén en ese tiempo. Hace años para atrás estaban excavando un anfiteatro de los griegos, el que estaba en Cesarea. En ese tiempo yo estuve ahí, encontraron en un paso de piedras, lo voltearon y se dieron cuenta que hubo un nombre atrás. Y el nombre que tenía en esa piedra era el nombre de Pilato. Evidencia concreto puesto ahí que este hombre existió. Muchos de los históricos dicen que ni siquiera existió Pilato. Entonces, ¿cómo es que la Biblia no es cierta? Pero encontraron esa piedra y se dieron cuenta que la Biblia era cierta y los históricos no tenían razón. Muchas veces eso pasó, va a pasar, y así es que así son las cosas. Uno puede confiar en lo que dice la Biblia. Ahora, frente de Pilato, 7 veces lo encuentra inocente, 7 investigaciones, aunque sean preguntas o lo que sea. Pero este Pilato, aunque uno piensa que Pilato fue una persona no tan mal porque él dijo que me limpió de que este es un hombre inocente y que no hizo nada mal, tal vez Pilato es buena gente, no lo era. Históricamente Pilato era un hombre cruel, violento. Él tenía cuadros de César puestos en el templo de los judíos. Él se entregó a adorar a los imperios en ese tiempo y ellos tenían cuadros de él puestos en el templo. Él utilizaba el dinero dado al templo para construir cosas del Estado. También él se casó en la familia de los Césares y no era él necesariamente de una línea nobleza o no para los Césares, pero él, por el casamiento que él tuvo, le dieron esta posición. Ahora, entonces no era buena gente. Para él, lo que estaba pasando a los judíos, francamente no le importaba mucho. Fuera de que ellos estaban estorbando la paz. Fuera de eso, pues, no le importaba mucho. Pero entonces lo trajeron frente de él para un show, algo así. Y le querían acusar de 3 cosas. Número 1, la sedición. Sedición es cuando uno enseña a los demás contra el Estado. Si uno públicamente se para y se habla a otra gente enseñando contra el Estado, revolucionario, pues es alguien que se comete sedición. Ese es Ahora, estamos hablando del gobierno romano, entonces para ellos de que ofendió la ley de Moisés no le importaba nada a ellos, pero la sedición sí. Otra cosa, evasión de los taxes.
Dicen que Jesús no pagó taxes pero Jesús dijo, da a César lo que es de César para dar a Dios lo que es de Dios. También le querían echar la culpa de traicionar, porque él dice que es rey y no está reconociendo la rey de los Césares de Roma, entonces está traicionando pues al Estado. Estas tres cosas querían, pero al investigar Pilato la situación llegó a la conclusión que no lo era. Entonces le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Eres un Dios? Y no encontró nada mal en Jesús. Otra vez quiso que Jesús dijera algo para incriminarlo. Fue ilegal otra vez esto. Pero Pilato no encontró nada mal. Aquí vemos a un hombre que nomás lógicamente ve la situación de Jesús y llega a la conclusión que él es inocente. Bueno, pero le preguntó cuando escuchó que era de la región de Galilea. Ahí es entonces Pilato dice, no, ok, si este es de la región de Galilea, no es bajo mi jurisdicción aquí, no está bajo mi autoridad. Entonces le voy a mandar al quien es autoridad en Galilea, el rey Herodes. Entonces se lo mandaron ahí. Herodes era nomás un show también. Herodes no le importaba menos. ¿Sí? A Herodes nomás lo pusieron en una toga, pues burlándolo como rey, le dijo, si tú eres un rey, así lo burlaron entonces y lo bofetaron y nomás lo trataron como payaso, francamente. Y este es el mismo Herodes que decapitó a Juan el Bautista. Él quiso ver un milagro tal vez. Y ya cuando no vio nada mal, vio que Jesús no iba a hacer un milagro, nada así, el show ya se terminó y lo mandó otra vez a Pilato. No, esto es en tu mano. Otra vez Pilato. Pilato se pensaba que no tuvo que hacer la decisión, viendo no nada mal en este hombre, pero aún viendo que los judíos querían que él lo matara. Entonces Pilato, otra vez, la segunda vez. Vemos que ante Herodes nomás era eso, y ahora es la segunda vez ante Pilato. Esta vez es cuando la esposa de Pilato le da aviso. Él quiso pacificar a los judíos y él por eso trajo Barrabás. Dijo, y trajo lo más malo, ¿sí? De seguro, en comparación de Jesús y Barrabás en los ojos de Pilato, van a escoger a Jesús en vez de Barrabás. No van a querer este hombre otra vez entre ellos. Pero no. Y cuando se dio cuenta de eso, Pilato tal vez dijo él, no, esto es una situación más difícil. A últimas, él quería poner frente a una situación en que la gente entonces con esto no pudieran decir al contrario, porque de seguro, pues, como es la comparación, pero cuando se dio cuenta que eso no era, entonces le bofeteó más, lo trajo enfrente de los demás, tal vez bofetado así, ni eso. La esposa dijo, cuídese con este hombre, yo tenía sueños. Ahora, esta esposa, como digamos, no es una persona buena, no es alguien espiritual. Ella fue casada 3 veces, muy inmoral, es de la familia de los Césares, pero no es alguien que ni siquiera es alguien muy pura, ¿sí? Pero al mismo tiempo ella dice que cuídese lo que tú haces con este hombre. Con eso entonces Pilato se limpia las manos. No quería mal favor con César, porque César dijo, quiero que tú controles a los judíos. Entonces tuvo que controlar a los judíos, pero al mismo tiempo se dio cuenta que Jesús era alguien inocente. La posición de este Pilato fue difícil. Bueno, pues, ¿quién le manda estar en esa posición? Si tú quieres la posición, tienes que entonces tener la responsabilidad que viene con eso. A últimas, él limpió las manos. Y los judíos dijeron, la sangre de él sería en nuestra cuenta, no en tu cuenta, para que Pilato pues lo hiciera y no se sintiera mal por haberlo hecho. Pero las palabras que pronunciaron ellos tenían razón. Cuando se comenzó la iglesia, los que predicaban, Pedro y Estefan y estos, ellos se hicieron los judíos acordar otra vez de nuevo en su mente las palabras que ellos dijeron, porque ustedes se pusieron a muerte un hombre inocente, y eso era el nombre de Dios. Estefan en Hechos 7 decía que ustedes, tardos de escuchar y entender de corazón, se mataron a todos los profetas, ahora han matado al Hijo de Dios. En realidad entonces la sangre de Jesús ha estado en sus manos, y es una situación difícil hasta la fecha. Sigue siendo la misma cosa. Bueno, ahí terminamos para hoy día. Hemos visto la traición de Jesús y también los cortes en que Jesús estaba ante estas personas. Vamos a seguir en este estudio en el mes siguiente. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Que tengan un buen día. Adiós.